ustedes, padres de familia. Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy, martes 22 de junio del 2021. El día de hoy trabajaremos con 3 materias como siempre y realizaremos 3 actividades. En tu primera actividad necesitarás tu guía aplicados, trabajaremos en tu materia de español. En tu segunda actividad necesitarás tu libreta de matemáticas porque trabajaremos con tu materia de matemáticas. En la tercera actividad necesitarás tu libreta de historia y tu libro de historia porque trabajaremos con esa materia. Por favor, reúne tu material para que no tengas distractores. Si tienes alguna dificultad para realizar alguna actividad, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo sin ningún problema. Échale muchísimas ganas. Ya casi terminamos el ciclo escolar, así que no desistas, síguete esforzando como lo has hecho en todos estos días, ¿sale? Bueno, quiero recordarte que las evidencias en tu libreta deben de tener tu nombre, fecha, título e instrucciones. Y tus evidencias en tu guía aplicados deben tener tu nombre y la fecha, eso no se les olvide, por favor. Las evidencias las estaré recibiendo en el transcurso del día, así que no te estreses, tienes mucho tiempo para terminarlas. Sin más que decir, te deseo que tengas un excelente día, ponte cómodo porque vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Mucha suerte. Excelente, vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de español. En esta ocasión tú necesitarás tu guía aplicados. Trabajaremos con el tema tabla de datos. El objetivo de esta clase es que tú identifiques cuáles son los elementos que debe llevar una tabla de datos, así como también cómo puedes realizar una de estas tablas cuando nos proporcionan la información necesaria. Antes de iniciar la clase quisiera preguntarte, ¿has leído alguna tabla de datos? ¿Alguna vez has construido una? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Ustedes se preguntarán qué es una tabla de datos. Las tablas de datos son tablas que nos proporcionan información organizada y ordenada. Estas tablas de datos nos van a mostrar a nosotros cifras, números, porcentajes, datos, cantidades, etc. Pero una tabla de datos debe tener algunos elementos para que ésta esté realizada de manera adecuada. El primer elemento que debe tener es el título de la tabla. Este debe de ir al inicio. ¿Pero qué es el título? El título nos va a mostrar el contenido de la tabla, de lo que vamos a hablar en esa tabla, la información que a nosotros se nos va a proporcionar. Por ejemplo, en esta tabla que tengo aquí dice inversión de países en la investigación y desarrollo, ¿sale? Entonces quiere decir que en esta tabla vamos a hablar de los países que invierten en investigación y en su desarrollo. Eso significa el título, el tema del cual estamos trabajando en esta tabla. Pero además del título, esta tabla de datos tiene que tener columnas. Las columnas son las que van de manera vertical, quiere decir que van hacia abajo. Y estas columnas, cada una debe de tener su título o cabeza. ¿Qué significa título o cabeza de las columnas? Pues que estas nos van a decir de qué va a hablar cada columna, ¿sale? Por eso se le conoce título o cabeza, porque son los nombres de las columnas y nos va a proporcionar el nombre de lo que está tratando cada una de las columnas, de lo que se está hablando en cada una de las columnas. Así como tenemos título y columnas, una tabla de datos también debe llevar sus filas. Las filas son las que van de manera horizontal. Cada fila debe de tener su cabeza o su título. ¿Qué significa cabeza o título de las filas? Significa el nombre de cada una de estas filas. Esta cabeza y este título nos va a decir de lo que se está hablando en las filas. Nos van a mostrar los datos a los cuales nos estamos refiriendo en todas estas filas. Así como la tabla tiene título, columnas y las filas, también debe de tener un pie de figura o un pie de tabla. ¿Eso qué significa? Ese pie de tabla o ese pie de figura siempre debe de ir al final de esta tabla. Abajito de la tabla, nosotros debemos tener el pie de figura o pie de tabla. Esto
es la fuente de información de donde nosotros obtuvimos estos datos. Recuerden que la fuente de información es donde nosotros investigamos esa información. Por lo tanto, todas las tablas de datos deben llevar su pie de figura o pie de tabla al final, abajito. ¿Por qué? Porque nos va a decir de dónde nosotros obtuvimos esa información. Entonces, niños, estos son los 4 elementos que debe llevar una tabla de datos. El título, que va al inicio, las columnas y cada una debe tener su cabeza o su título, las filas y cada una debe tener su título o cabeza, y el pie de figura o pie de tabla, que es la fuente de información y aparece abajito de la tabla, ¿sale? Eso es muy importante. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo nosotros podemos hacer esta tabla de datos si nos muestran información? Ahí les van algunos pasos que deben seguir para poder organizar esta información en una tabla. Primero, es localizar el tema del cual se va a hablar en la tabla, el título principal de esa información. Segundo, es localizar los nombres que le vas a poner tú a las columnas en base a la información que se te está presentando. Tercero, es localizar los nombres que tú le vas a dar a las filas en base a la información que te están presentando. Y finalmente, lo que vas a realizar es colocar los datos según la información y el pie de figura o el pie de tabla, ¿sale? Con esos pasos tú vas a poder realizar una tabla de datos sin ningún problema. Como ustedes se podrán dar cuenta, niños, una tabla de datos nos sirve a nosotros para informarnos sobre algún tema, pero nos va a presentar información ordenada y organizada, la cual nosotros la vamos a poder comprender a simple vista y no va a ser complicado. ¿Por qué? Porque esta información va a estar distribuida de manera adecuada. Así que con esta información que te acabo de proporcionar, ya sabes tú para qué es útil una tabla de datos y cómo la podemos realizar, ¿sale? ¿Queda claro hasta ahí lo que es una tabla de datos entonces? ¡Excelente! Ahora vamos a ir a la actividad. Pon atención, por favor. Te ubicarás en tu guía aplicados página 86 y 87. En el punto número 1, tienes que localizar los elementos de la tabla así como te lo proporcionan en la indicación. Tienes que encerrar con colores diferentes el título de esa tabla de datos, las cabezas o títulos de las columnas y las cabezas o títulos de las filas, pero recuerda que es con distinto color. Y subrayar el pie de figura, o sea, la fuente de información. En el punto número 2, vas a encerrar el texto de donde se obtuvo la información de la tabla anterior. Tienes que leer muy bien esta información para que te des cuenta cuál de los dos textos es de donde se obtuvo la información para realizar la tabla del punto número 1. Y en el punto número 3, tienes que encerrar el texto de donde tú puedas realizar una tabla. Y posteriormente vas a realizar una tabla de datos con esa información que tú encerraste, pero la realizarás en la parte de abajo, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí la actividad? Tómate el tiempo que tú requieras para terminarla y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad número 2 en tu materia de matemáticas. En esta ocasión, tú necesitarás tu libreta de matemáticas. Hay que estar muy concentrados, por favor, porque el tema que trabajaremos el día de hoy será la numeración romana. Este tema no es complicado, pero sí debemos de prestar muchísima atención a las equivalencias que tiene esta numeración para que ustedes puedan realizar todas sus actividades, ¿sale? Entonces, hay que concentrarnos, por favor, y escuchar muy atentamente toda la explicación. El objetivo de esta clase será que tú identifiques las equivalencias de esta numeración romana y puedas construir números a partir de esta numeración. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Sabes qué son los números romanos? ¿Dónde los podemos utilizar o dónde se utiliza esta numeración romana? Pon mucha atención, por favor. La numeración romana es un sistema de numeración que se desarrolló en Roma.
Esta numeración fue utilizada por el Imperio Romano. Pero a diferencia del sistema decimal que nosotros utilizamos diariamente, en esta numeración romana se utilizan letras mayúsculas y cada una de estas letras tiene su valor. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar la I mayúscula, que equivale a 1, la V mayúscula, que equivale a 5, la X mayúscula, que equivale a 10, la L mayúscula, que equivale a 50, la C mayúscula, que equivale a 100, la D mayúscula, que equivale a 500 y la M mayúscula, que equivale a 1000. Estas son las letras mayúsculas y sus valores que se utilizan en el sistema de numeración romana. Pero a partir de estas letras y de estos valores, nosotros podemos ir creando diferentes números. Por ejemplo, si una I equivale a 1, 2i equivale a 2, 3i equivale a 3 y a diferencia de esto, una i y la letra v equivale a 4. Ahorita les voy a explicar por qué. Después viene el 5, que es equivalente a una v. V y la i equivale a 6. V y 2i equivale a 7. V y 3i equivale a 8. Una i y una x equivale a 9. Ahorita les explico por qué. Una x equivale a 10. Si una x equivale a 10, 2x equivale a 20. 3x equivale a 30. XL a 40. Ahorita les explico por qué. L equivale a 50. LX equivale a 60. LXX equivale a 70. LXXX equivale a 80. ¿Por qué? Porque se junta el 50 más 3 10, que son 80. XC equivale a 90. C equivale a 100. Y así sucesivamente hasta llegar a 1000. Lo importante aquí es que ustedes puedan tener esta numeración en su libreta para que no se les complique la actividad. Ustedes tómense el tiempo que ustedes requieran para copiar esta numeración romana en su libreta, por favor, para que no se les complique, ¿sale? La deben de tener en su libreta. Estas equivalencias que les acabo de mencionar, que son 6, nos van a servir a nosotros para formar números. Pero para formar estos números tenemos que seguir 4 reglas que se tienen en esta numeración romana. ¿Cuáles son esas reglas? La primera que nosotros debemos de seguir es la siguiente. Todos los valores que están a la derecha, que sean menores o igual, deben sumarse. Por ejemplo, este número que tengo aquí. Si yo tengo una V, ¿la V a qué equivale? A 5. ¿Más? ¿A cuánto equivale la I? Más 1 y más 1 porque tengo 2. Quiere decir que me da 7. Por lo tanto, este número es 7. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo la regla. La regla dice que todos los valores que se encuentren a la derecha que sean igual o menor se van a sumar. Les pongo otro ejemplo. Tenemos 2x. Si una x equivale a 10, otra x también va a equivaler a 10. Quiere decir que este número que tengo acá, que son 2x, equivale al número 20 en el sistema decimal, que es el sistema que utilizamos nosotros. Vamos con el tercer ejemplo de esta regla. LX. ¿La L a cuánto equivale? A 50. Más la X. La X equivale a 10. Quiere decir que este numerito es 60. ¿Por qué? Porque los valores que están apareciendo al lado derecho, que sean menores o iguales, se van a sumar. ¿Entendido hasta ahí esta regla? Vamos con la segunda regla de la numeración romana. La segunda dice que los valores menores que se encuentren a la izquierda se deben restar. Recuerden que al inicio yo les mencionaba que 4 es una I y una V, y que ahorita les iba a explicar por qué. Ahí les va, porque tenemos que seguir esta regla. Por ejemplo, si yo tengo el 5,
Pero la regla dice que todo valor que esté al lado izquierdo, que sea menor, se debe de restar. Entonces quiere decir que esta I es menor a 5. Entonces 5 menos 1 es igual a 4. Quiere decir que una I y la V significa el número 4 porque tengo que restar al 5 1, ¿sale? ¿Por qué? Porque la regla así me lo dice. Dice que cualquier valor menor que esté a la izquierda se tiene que restar. Les muestro otro ejemplo. Aquí tenemos 10 y tenemos 1, ¿verdad? Porque la X es 10 y una Y es 1. Quiere decir que a 10 le vamos a quitar el 1, por lo tanto, este numerito romano significa un 9, el número decimal. Ahora vamos con este, XL. Si nosotros vemos en la numeración, la L es 50. Significa que a 50 le voy a quitar 10. Entonces, este numerito es 40. Ahora vamos con el otro, XC. Si nos fijamos, la C significa 100 y el X 10. Por lo tanto, este numerito XC va a significar 90 porque estamos siguiendo la regla que cualquier número que tengamos a la izquierda que sea menor se va a restar. Pasamos a la tercera regla. ¿Cuál es esa tercera regla? Que las letras no se pueden repetir más de 3 veces. Si te fijas en el ejemplo que yo puse aquí, lo máximo que se repiten las letras son hasta 3 veces. Porque si tú las repites 4 veces, está mal. Fíjate bien. Si yo pongo 4 veces la I, yo estoy construyendo el número 4, ¿verdad? ¿Estará bien así? Este número estará mal. Por eso dice que las letras no se pueden repetir más de 3 veces. Las letras, lo máximo que se van a repetir, fíjense bien, son 3 veces. Ahí está. Lo máximo que se pueden repetir son 3 veces. Miren, 3X. Ahí está. Y no se puede poner 4X porque el 40 no es 4X. Estaría mal. Hay que poner mucha atención en esa regla. Entonces las letras no se pueden repetir más de 3 veces. Y finalmente, la cuarta regla nos dice que los números romanos se van a leer de izquierda a derecha. Siempre debemos empezar desde la izquierda para poderlos leer. Por ejemplo, tengo este número. La D de dedo significa 500. La C significa 100, 100 y 100. En total, ¿cuánto me da? 800 porque yo voy a empezar de la izquierda a la derecha a contar para saber qué número romano me están proporcionando, ¿sale? No pueden empezar de la derecha, no, tienen que empezar de la izquierda a la derecha para poder leer los números romanos. Con estas reglas y con esta numeración que deben tener en su cuaderno, voy a pasar a explicarles cómo podemos calcular el valor a los números romanos o también cómo podemos construir un número decimal a un número romano. Pongan muchísima atención, por favor, para que no se les dificulte entender este procedimiento, ¿sale? Para esto recuerda que debes tener esta numeración en tu cuaderno para que no se te complique. Vamos a iniciar con ese procedimiento. Pongan atención. Primero, vamos a iniciar con las equivalencias, las cuales tenemos nosotros que calcular a qué número decimal equivale este número romano. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo nosotros lo podemos realizar? Recuerden que debemos iniciar de la izquierda. Vamos a iniciar nosotros ubicando cada una de las equivalencias. Tenemos que tomar en cuenta si nosotros tenemos unidad de millar, centenas, decenas y unidades, ¿sale? Y vamos a irlas colocando y al final van a ver que va a ser bien fácil calcular a qué número decimal se está refiriendo. Por ejemplo, aquí tengo este numerito. Si nosotros nos fijamos, tiene la X y tiene la V. Vamos a iniciar. La X, ¿a qué número equivale? A 10. Ahora, dice la regla que todo lo que esté a la derecha, que sea igual o que sea menor, se va a sumar.
Quiere decir que vamos a sumar la equivalencia a V. ¿Cuánto equivale la V? 5. Quiere decir que XV es igual a 15 el número decimal, ¿sale? Así ustedes pueden calcular esta equivalencia. Te muestro otro ejemplo. MDV. Vamos a realizar lo mismo que en la parte de arriba. Primero vamos a sacar la equivalencia de la M. ¿A cuánto equivale la letra M? A 1000. Recuerden que siempre tenemos que empezar de la izquierda. Como todo lo que está a la derecha se va a sumar, ponemos el signo de más. Ahora la D de dedo, ¿a cuánto equivale? A 500. ¿Y la V a cuánto equivale? A 5. Quiere decir que este número equivale a 1505. ¿Por qué a 1505? Porque estoy sumando todas las equivalencias. La M equivale a 1000, la D equivale a 500 y la V equivale a 5. Por lo tanto, si sumo todo me da 1505. Quiere decir que MDV es igual a 1505 en numeración decimal, ¿sale? Otro ejemplo les voy a dar, pongan atención. XCV. Si nos fijamos aquí, tenemos que C equivale a 100, pero antes tenemos a la X. Quiere decir que aquí a 100 se le va a restar 10. Por lo tanto, este número que tengo aquí, ¿cuál va a ser? 90, porque la regla dice que si un número está a la izquierda, se le tiene que restar al número mayor. A 100 se le va a quitar un 10, por lo tanto, va a ser 90. 90 más ¿cuánto? ¿Cuánto equivale esta V? 5. Quiere decir que este numerito equivale a 95. XCV es igual al número 95 en numeración decimal. Te muestro otro ejemplo. CDL. Si nos fijamos, la D de dedo, ¿cuánto equivale? 500 y el C equivale a 100. Quiere decir que a 500 le voy a quitar C porque está el lado izquierdo y es menor a D. Significa que CD es 400. 400 más ¿cuánto? Más, ¿dónde está la equivalencia? Más 50. Quiere decir que este numerito que está aquí, CDL, es igual a 450. Si tú te fijas, vamos colocando la equivalencia de cada letrita y al final sumamos todas las equivalencias y calculamos a qué número decimal se está refiriendo este número romano. Por eso te digo a ti que estas equivalencias las debes de tener en tu cuaderno para que no se te complique la actividad y puedas calcular estas equivalencias de números romanos a números decimales. Ahora te voy a explicar cómo poder convertir estos números que nosotros utilizamos a diario a números romanos. Pon mucha atención, por favor. Aquí es algo similar al procedimiento anterior. Siempre debemos iniciar desde la izquierda hacia la derecha. Tenemos que calcular la equivalencia de cada uno de estos números que nosotros utilizamos a diario. Pero fíjense bien cómo lo van a realizar. Recuerden que tenemos que empezar desde las unidades de millar, centenas, decenas y unidades e ir colocando las equivalencias. Por ejemplo, aquí tengo el número 25. Por lo tanto, primero debo de sacar la equivalencia de las decenas y después de las unidades. Vamos a identificar a cuánto equivale el 20. Ok, si una X equivale a 10, 2X equivale a 20. Quiere decir que tengo que colocar 2X. Ahora sí vamos con las unidades. ¿Cuánto equivale el 5 a una V? Entonces significa que 25 en número decimal es igual a XXV en numeración romana. Te muestro otro ejemplo. Aquí tenemos 120. Tenemos que sacar primero las centenas, después las decenas y al final las unidades. Las centenas son 100. Entonces, vamos a buscar la equivalencia de 100, que es C. Después, las decenas, que son 20. Si una X es 10,
2x son 20 y ahí queda porque en unidades no hay, ¿sale? Hay 0, no se coloca nada. Quiere decir que 120 en numeración decimal se va a escribir CXX en numeración romana. Ahora pasamos a otro ejemplo. Aquí te tengo 140. Lo primero es identificar las centenas, decenas y unidades. ¿Cuántas centenas tenemos ahí? Una, quiere decir que son 100. ¿A cuánto equivale 100? A la C. Ahora, decenas son 4, quiere decir que son 40. Aquí, fíjense bien. Si 50 es L, recuerden que el 40 es XL porque a 50 le estamos quitando 10 porque las letras no pueden repetirse más de 3 veces. Quiere decir que el 40 es XL. Ahí está. 140 en numeración decimal se escribe CXL. Ahora vamos con otra numeración, 225. Recuerden que debemos empezar del lado izquierdo, centenas, decenas y unidades, o también unidades de millar si es que lo requiere. Ahora, centenas son 200. Si 100 significa una C, entonces por lógica 200, ¿cuántas C van a ser? 2. Ahora nos vamos con las decenas. Dice que son 20. Entonces, si una X es 10, por lógica, 2X son 20. Y ahora 5. Al final vamos a poner la V. ¿Por qué? Porque 5 en numeración romana es la V. Quiere decir que 225 se escribe CCXXV. Si no ha quedado claro, les muestro otro ejemplo. Aquí te tengo el 595. Recuerda que debemos empezar de la izquierda. Tenemos centenas, decenas y unidades. Las centenas son 500. Quiere decir que tengo que buscar la equivalencia de 500 y es una D. Ahora sigue el 90. Quiere decir que tengo que buscar la equivalencia de 90. XC. Y al final la equivalencia de 5. Quiere decir que 595 se escribe DXCV. ¿Sale? Ahora vamos con otro ejemplo que es 782. Primero vamos a empezar de las centenas, después de las decenas y las unidades. Vamos a localizar la equivalencia de 700. Si 500 es D y 100 es C, quiere decir que 700 se escribe así. DCC, porque son 500 más 100 más 100. ¿Sale? Ahora el 80. Vamos a ver 80. 80 se escribe L porque es 50. 10, 10 y 10 son 80. Y finalmente es el 2. Ahí está. Si se fijan, este numerito salió más largo. ¿Por qué? Porque tenemos 782. 700 se escribe DCC. 80 se escribe LXXX. Y 2 se escribe con 2I. ¿Sale? Vamos con el último ejemplo, 1245. Primero vamos a localizar las unidades de millar, centenas, decenas y unidades, ¿sale? Las unidades de millar se refieren a 1000. ¿Cuánto equivale 1000? A la N. Ahora sigue el 200. ¿Cuánto equivale 200? Si C es 100, 12 son 200. Ahora vamos al 40. 40, ¿cómo se escribe? Ahí está, XL, porque L es 50 y XL es 40 porque al 50 le estamos restando el 10. Y finalmente vamos por el 5. La V equivale al 5, por lo tanto se coloca al final. 1245 equivale a MCCXLV. ¿Queda claro hasta ahí cómo podemos identificar las equivalencias de la numeración romana en los números que nosotros utilizamos a diario? Excelente, niños. Espero con esta explicación puedan realizar su actividad. Pongan atención, por favor. Para iniciar con la realización de esta actividad, te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones y tu nombre. Para iniciar con esta, debes tener en tu libreta las equivalencias de los números romanos que te proporcioné en el video.
Una vez que las tengas en tu libreta, vas a escribir las siguientes cifras del sistema decimal en numeración romana, ¿sale? Quiere decir que vas a convertir estos números que nosotros utilizamos a diario a números romanos. Recuerda las equivalencias que te proporcioné en el video y a la explicación. Tómate el tiempo que tú requieras para que termines esta actividad y cuando la finalices pasaremos a la actividad final. Muy bien, niños, vamos por tu última actividad en tu materia de historia. Para esto tú vas a necesitar tu libreta de historia y tu libro de historia. Pongan mucha atención porque el objetivo de la clase es que tú identifiques cómo era la educación de México al inicio del siglo XX. El tema que trabajaremos el día de hoy se llama Educación Nacional o la educación en México. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo crees tú que era la educación en México al inicio del siglo XX? ¿Era igualitaria para todos los mexicanos? Excelente, hay que estar concentrados por favor porque vamos a iniciar con la explicación. Al inicio del siglo XX, la educación en México no era igualitaria para todos los mexicanos. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de los mexicanos no tenía acceso a esta educación. Por lo tanto, la desigualdad se pasaba de generación en generación. En México, al inicio del siglo XX, muy pocas personas tenían la oportunidad de estudiar. ¿Pero qué hizo el gobierno para resolver estos problemas de la desigualdad educativa? Bueno, para resolver estos problemas, en 1921 el gobierno creó la SEP. ¿Qué significa SEP? Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de que esta secretaría organizara los servicios públicos y que la educación básica en México llegara a todos los mexicanos. Con ese propósito se creó la SEP en 1921 debido a todos estos problemas que tenía México sobre la desigualdad en la educación. Después de crear la Secretaría de Educación Pública, alrededor de 1930 se propuso que la escuela se convirtiera en un medio de transformación social, así como también en un medio de desarrollo económico, por lo que se impartió una educación laica y gratuita, y se propuso que se eliminara de nuestra educación temas religiosos y que se impartiera la educación científica para que los alumnos y los niños y las personas mexicanas tuvieran una idea de lo que era el cambio social y que tomaran conciencia de todo ese cambio social que se estaba dando en nuestro país. Con ese propósito se convirtió la educación de nuestro país en laica y gratuita, para que todos los mexicanos tuviéramos la oportunidad de estudiar y que nosotros aprendiéramos lo que era el cambio social. Después de que la educación en México se volvió laica y gratuita para que todos los mexicanos tuviéramos la oportunidad de acceder a ella, alrededor de 1940 se continuó con la enseñanza de la materia de ciencias y artes, pero debido a esto se descuidó la educación indígena y la formación docente, lo que volvió a perjudicar a la educación en general aquí en México. Después de este problema en cuanto a la educación indígena y a la formación docente, para los años de 1959 se fundó la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos llamada CONALITEC. Esto debido a algunas reformas impulsadas por el secretario de Educación Pública en aquel entonces, Jaime Torres Bodet. Esto con el fin de cambiar los planes de estudios de las escuelas mexicanas, modificarlos para que la educación fuera mejor para todos los mexicanos. Y estas reformas que impulsó Jaime Torres Bodet trajo a nuestro país los libros de texto gratuito junto con esta Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, que es la que se encarga de distribuir estos libros a todo el país. A partir de ese año, todos los alumnos mexicanos tenemos acceso a esos libros que tienes tú ahorita en tus manos,
que son de tu materia de historia, de ciencias, de español, de matemáticas, etc. Debido a estas reformas impulsadas en 1959 y que desde entonces se mantienen hasta la actualidad. Pero además de esa educación básica que es primaria, secundaria y preparatoria, también la educación en universidades cambió entre los años 1930 y 1970. Ustedes se preguntarán por qué cambió, porque se crearon distintas universidades públicas en todo el país, por ejemplo, en Jalisco, en Puebla, Nuevo León, San Luis Potosí, etc. Y al crear estas universidades públicas, se tenía el objetivo de formar profesionistas y contribuir al desarrollo económico y al desarrollo social de nuestro país con esa educación en cuanto a los universitarios. Con ese objetivo se crearon diferentes universidades públicas en cada uno de los estados de nuestro país y son reformas que hasta la actualidad se mantienen porque gracias a esas universidades varios mexicanos hemos podido estudiar alguna profesión y ejercerla aquí mismo en nuestro país. Como se pueden dar cuenta, niños, en México la educación poco a poco cambió, poco a poco mejoró, ya que la educación nos permite a todos los mexicanos estar preparados y que nosotros podamos manejar y crear nuevas tecnologías. Y esto lleva a la mejora de la vida cotidiana de todos los mexicanos. Como se dan cuenta, niños, la educación es muy importante porque esta nos permite salir adelante y lograr nuestros objetivos día a día. Por eso debemos darle la importancia que merece, ¿sale? Queda claro hasta ahí cómo la educación nacional en México fue mejorando poco a poco entre los años 1930 a 1970. Excelente, niños, espero esta explicación te pueda servir para que realices tu actividad. Pon mucha atención, por favor. Para realizar esta última actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre. Posteriormente vas a contestar falso o verdadero según sea la afirmación que se te presente. Puedes apoyarte en tu libro de historia, páginas 146 y 147 o en la explicación que te proporcioné en el video. Tómate el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Muchas gracias por haberme permitido el estar el día de hoy con ustedes y por haber escuchado atentamente mis explicaciones. Espero con estas puedas realizar tus actividades. Si tienes alguna duda, ya sabes, pueden mandarme mensaje y yo les ayudo sin ningún problema. Deseo que tu día sea excelente, cuídate mucho, espero verte muy pronto. Te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra y espero verte en la clase de mañana, ¿sale? Nos vemos. Bye.